5 de septiembre. Doña Gabriela Calderón, editorialista de diario El Universo, editora de El Cato, organización investigadora del Instituto Cato, presente aquí en esta entrevista para hablar de la situación general del país, donde naturalmente hay que hacer referencia a la cuestión económica. ¿Cuántos años lleva usted en el periodismo, doña Gabriela Calderón, con su columna semanal en El Universo? Empecé, la primera creo que fue a principios de 2006. O sea que estamos 2006, 2007. ¿Qué pasó de la maternidad al universo? ¿En dónde? De la maternidad al universo, porque su apariencia es tan juvenil que da la impresión de lo que le digo. Entonces... No, empecé cuando tenía 24. Entonces ahora tengo 31, casi 32. Sí, ya son más de 9 años, sí. Pero las mujeres guapas como usted no cumplen años. Cumplen ciclos, que es diferente. Bien, doña Gabriela, usted está dedicada a esta especie de investigación del Instituto Cato. Explíquenos, que la gente, ustedes, señoras y señores, quieren saber en qué consiste. Sí, es un centro de investigaciones de orientación liberal. Entonces organizamos estudios especializados en distintas áreas de políticas públicas. Tenemos un centro de política exterior, tenemos un centro para la libertad y la prosperidad global, que es dentro del cual trabajo yo, y ahí realizamos investigaciones acerca de políticas públicas que generan desarrollo. Usted va a examinar en su organización el proceso político de los presidentes nacionales. No, en lo que estoy, lo que hacemos nosotros, lo que yo hago individualmente en el instituto es editar los contenidos que publicamos en español, seleccionar lo que vamos a traducir, porque todo el material es publicado originalmente en inglés, y establecer contactos con académicos de alrededor de la región para dar a conocer su trabajo fuera de sus países, porque en Latinoamérica hay un mercado muy fragmentado tanto de libros como de prensa. Entonces lo que tratamos de hacer es reunir a un grupo de destacados pensadores y académicos y reproducir su material, reunirlo en un solo punto, que es la página web elcato.org. Y entonces ahí tenemos materiales multimedia. Es un website educativo en cierta forma, porque tenemos siempre la política de publicar materiales que sean comprensibles para no expertos en temas de economía, política, filosofía y derecho. Oiga, a propósito de esto, estábamos un grupo de personas preocupadas, como siempre, del Ecuador de siempre, y entre las cosas que se discutieron era, y porque yo llevé el tema, que se armó entonces una especie de foro sobre la grandeza de los presidentes ecuatorianos, porque se habla con mucho desprecio del poder político del Ecuador. Y el poder político del Ecuador, señoras y señores, está lleno de grandes personalidades, de grandes presidentes, honestos, probos, magníficos, llenos de ideas, demócratas por vocación. El caso de Rocafuerte, de Tamayo, de Plaza, de Yerobi, qué magníficos ejemplos. Hicimos entonces así, sin prepararnos, comenzamos a contar los presidentes recomendables del Ecuador, y la gran sorpresa para los amigos que no habían entrado en estas lides es encontrar que en el Ecuador han habido no menos
de 40 grandes presidentes. Eso nadie recuerda. Todos recordamos los bochornos de unos y de otros, pero la grandeza política del Ecuador, a través de sus presidentes, de la honorabilidad rayana en lo inverosímil de Tamayo, de los Vaquerizos, de Plaza y compañía, es impresionante. De manera que mire usted, yo creo que es momento de reivindicar el poder político en el Ecuador para consumo del pueblo y que se sienta, entre otras cosas, orgulloso el ecuatoriano de haber tenido un presidente tan pulcro, tan íntegro como Vicente Rocafuerte. Gente que hizo la historia del Ecuador con una vocación, con una disciplina, con una honorabilidad magnífica. Me permito esta recomendación, usted que es una mujer de estudio, que se ha hecho un espacio en el país a través de esa magnífica columna de diario El Universo que usted la mantiene. Es bueno recordar esto, porque cuando se preguntó al grupo, habrán estado ahí unas 16, 18 personas, ¿quiénes son los presidentes más criticables que ha tenido el Ecuador? Y nombraron siquiera a 8. Yo les dije, hagan un esfuerzo y por lo menos contemos a 10. No dieron con los otros 2, pero se habla siempre de los presidentes del Ecuador como la basura llegada al poder, y ha llegado tanta gente de valor, tanta gente prístina, de extraordinaria capacidad. Pero más bien esa es la excepción que la regla, ¿no? O sea, digamos, porque el poder, como decía Lord Acton, el poder suele corromper, ¿no? Sobre todo cuando está muy concentrado. Y más que reivindicar el poder político, bueno, comentábamos fuera del aire de una investigación que estoy recién iniciando, que digamos que está en pañales, como se dice, de reivindicar personajes, figuras liberales en Latinoamérica, rescatar esa tradición liberal clásica en América Latina. Sí, y entonces eso no incluye solo presidentes, eso incluye muchas veces empresarios, pensadores que tuvieron gran influencia, algunos fueron periodistas, otros fueron profesores, otros fueron historiadores. Por ejemplo, Lorenzo de Zavala, un gran historiador mexicano, él hablaba de los derechos de los indígenas, él hablaba del derecho él cuestionaba de por qué se los trataba como niños, por qué se creaban leyes que trataban a los indígenas como si no tuviesen facultades iguales a las demás personas en la sociedad mexicana. Y eso es algo de una gran... se adscribe dentro de la tradición liberal clásica anglosajona, directo de la Ilustración escocesa, pasa por Inglaterra, viene también de la Escuela de Salamanca en España, y es una tradición que prácticamente se desconoce. Por ejemplo, Rivadavia de Argentina estudió en la Escuela de Salamanca cuando esa universidad española estaba bajo la influencia de monjes liberales, monjes que cuestionaban el derecho divino de los reyes. Y monjes, uno de ellos, por ejemplo, Juan de Mariana, que incluso fue encarcelado por justificar la rebelión contra ese poder, ese rey que decía tener derecho divino a gobernar de manera absoluta. Y es triste porque en los colegios de América Latina no se estudia esa tradición, se estudia normalmente la otra cara de la moneda, se estudia a los caudillos y se los venera. Entonces, por ejemplo, se venera al poder político concentrado en personas como Simón Bolívar, en personas como Eloy Alfaro, que eran eran básicamente parte de una cultura antiliberal. Eran generales que querían imponer su voluntad por la fuerza. ¿Qué impresión le causa a usted intelectualmente José Mujica, el uruguayo?
Pues me parece que es alguien que, digamos que se sabe vender muy bien, ¿no? Dentro de lo que es la izquierda latinoamericana, me parece que, y dentro de lo que es la izquierda anteriormente revolucionaria latinoamericana, me parece que es de lo menos dañino, porque estando en el poder, digamos, es de los socialistas del siglo XXI, uno de los que entregó el poder de manera pacífica, entendió que ya se tenía que ir, que le tocaba a otra persona. Por otro lado, ¿qué se le puede cuestionar al señor Mujica? Pues su complicidad, su silencio cómplice ante lo que ha estado pasando en los últimos años en lugares como Venezuela, incluso en Bolivia o Argentina, que la tiene al lado. También, ¿qué se le puede cuestionar? Que de lo que yo he leído, hasta donde yo conozco, él nunca ha cuestionado el proceso revolucionario en Cuba, y ya van más de 5 décadas de un gobierno cuasi monárquico, una dinastía que se ha creado en esa isla. Y también él participó de un movimiento armado que creía en cambios políticos a la fuerza, con las armas, de tomar las armas para realizar cambios políticos, y nunca ha profesado en público arrepentirse de eso, digamos. Entonces yo le cuestionaría eso, porque, digamos, sus credenciales democráticas en ese sentido no son muy fuertes, pero desde lo menos dañino, porque no se retiró del poder. Yo quisiera agregar que lo criticaría su deseo de querer volver nuevamente al gobierno uruguayo. Eso sería terrible, y ya vemos lo que sucede con otros presidentes que han intentado, que han llegado y que terminan muy mal. Actualmente la misma presidenta Dilma Rousseff, la señora Bachelet. Si vuelve el señor Lula da Silva, como ha señalado, igualmente sería un error, aun cuando ya está indiciado en los problemas de corrupción en Brasil. Yo quería, sumándome a esta exposición, decir que lo que uno buscaría es de los mandatarios el que verdaderamente sean estadistas, que sean personas absolutamente dedicadas como profesionales a la administración de un país, y para ello pues tienen que, en una visión muy coherente, cuando exteriorizan su pensamiento, más aún si tiene que ver con la gestión, tiene que ser basada en la realidad. Hoy mismo vemos ahí, y me ha llamado mucho la atención, unas contradicciones. El presidente de la República, Rafael Correa, acaba de expresar de que la economía no es un milagro, que en la economía no hay milagros. Y resulta que, si recordamos lo que él dijo cuando retornó de Europa, expresó que hay muchos países que están observando lo que realiza en el Ecuador el gobierno de la Revolución Ciudadana, que prácticamente pues esto se ha transformado como en un milagro, y lo reconocen como el milagro ecuatoriano. Eso decía el presidente, pero hace 48 horas señala que en economía no hay milagros, de tal manera que no se puede entender que de un presidente provengan ese tipo de comentarios tan contradictorios sobre la gestión, sobre la administración del país. Es lo que un poco me preocuparía, ¿no? Bueno, es que guarda coincidencia, guarda gobernar. Sí, claro, Fernando, lo que pasa es que guarda total coherencia con el manual del populismo. ¿Cuál es la médula del populismo? No que sea de izquierda, tampoco que sea de derecha, porque hay populismos de izquierda y hay populismos de derecha. Hoy en día estamos viendo el surgimiento de populismos de derecha en Estados Unidos y en Europa. Por ejemplo, Donald Trump sería el populismo a la americana de derecha. Y tenemos a Le Pen en Francia, que sería otro populismo de derecha, por ejemplo, el ejemplo europeo. Ahora, el populismo en todas partes del mundo tiene algo común, así sea de distintos colores, pero tienen algo en común, y es un desprecio por el Estado de Derecho. ¿Y por qué desprecian el Estado de Derecho? Porque quieren permanecer en el poder. Y para permanecer en el poder no hay que tener otro principio que el amor al poder, y todo se vale. Entonces, por eso desprecian el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho, que aquí se define de todo tipo de formas, pero en realidad el Estado de Derecho, entendido como surge en la historia, en la Bula de Oro, en la Carta de Magna, digamos, en estos distintos documentos, en la Corte Liberal de Cádiz de España, el Estado de Derecho es limitar el poder político, y que las leyes son de aplicación general, y que ¿a qué me refiero que son de aplicación general? Que la gente es igual ante la ley.
Entonces, ese Estado de Derecho no se combina con los populistas. Y por eso es que la dolarización, por ejemplo, le molesta a este gobierno. Porque la dolarización no permite darle a los amigos un tipo de cambio favorable y darle a los que no son amigos otro tipo de cambio, que es lo que se hace en Venezuela, lo que se hace en Argentina, lo que se hacía aquí en Ecuador cuando había los distintos tipos de cambio. Entonces, la dolarización es una especie de Estado de Derecho en la moneda, y por eso es como una piedra en el zapato. Entonces, el presidente dice eso porque viene directo del manual del populista, donde estas contradicciones guardan total sentido. ¿Por qué? Porque el populista tiene una habilidad para atribuirse todos los créditos de las cosas buenas y para delegar la culpa de las cosas malas a todos. Ustedes se acordarán de la famosa frase, el mundo nos ha fallado, ¿no? Entonces, sí, la realidad es esa, la que usted dice, ¿no? Y llega un momento en que el populista absorbe tanto el poder y se comienza automáticamente a ensordecer sobre la realidad. Ya no escucha a los pueblos, no escucha a los empresarios por ser empresarios, a los sacerdotes por ser evangélicos. Es él la única fuente de inspiración. Y eso pasaba en el Ecuador, aquel ecuatoriano en el poder que todos los días en ese ridículo Palacio Carondelet, a propósito, ¿hasta cuándo vamos a repetir, ustedes dos que son periodistas, Fernando Aguayo y Gabriela Calderón, el Palacio de Carondelet? Eso debe llamarse sencilla y humanamente la Casa de Gobierno. Carondelet era un tipo de quinta categoría en Quito, con una casa vieja que sigue siendo horrorosa, porque los que conocemos de memoria ese palacio, es una casa de muy pocas pretensiones de palacio, ni siquiera tiene funcionalidad política. Y los periodistas, nuestros colegas amados, a cada rato dicen lo mismo. Palacio de Carondelet. Otra tontería que dicen, desde la capital de la República. Imagínese usted que cada vez un periodista diga, desde Washington, la capital de la República de los Estados Unidos de América. Qué cosa tan larga. Es sencillamente aquí Washington, aquí París, aquí Roma. La otra aberración es, y eso yo invoco a los periodistas de Guayaquil, cuando hablan al referirse a Guayaquil, el puerto principal, pero puerto principal en relación a quién, a Manta, a Puerto Bolívar, a Zapote, ¿a dónde? Sencillamente la carga histórica, gloriosa de esta ciudad es el nombre, Guayaquil. Guayaquil, desde que se inició, está lleno de grandes hazañas. Decirle capital, ¿cómo es que dicen la capital? La ciudad capital de Ecuador. No, la ciudad de Puerto Principal. ¿En comparación con quién? Debe ser una carga histórica porque tengo entendido que el primer consulado americano en Sudamérica fue en Guayaquil. Eso tampoco y también capaz que era en ese entonces de Puerto Principal y por eso fue aquí. Tampoco tiene importancia que haya sido de Francia, de Rusia, el consulado. Es la grandeza, lo mismo a Quito. Eso de tratar a Quito, capital de la República, es menospreciarlo. Quito tiene también su gran carga política y gloriosa en el nombre Quito. Bueno, es que también no se puede hablar de república, ¿no? Si no hay separación de poderes. Claro. Y cuando hablamos de el populismo, que efectivamente puede ser de derecha, izquierda, en el pasado el señor Fujimori, un populista de derecha, está nada menos que en la cárcel y por allí con un montón de condenas. El hombre no puede prácticamente ni hablar y tiene que defenderse en la cárcel con todos los juicios que tiene a su haber. Un populista que no reconoció ni al Congreso ni el ámbito judicial. Oiga, hizo lo que quiso. Y él estrenó lo de los autogolpes. Sí, claro. Porque un golpe es usurpar poder que le corresponde a otras ramas
de la República o del Estado republicano. Oiga, y él hizo eso, pues no reconoció el poder del legislativo. Y a partir de allí sale la carta de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Que para preservar precisamente la democracia. Eso fue en 2001, 2001 sí. Y no se le ha activado de manera impresionante. Esa carta no se la ha activado en el caso de Venezuela, Ecuador, nada. Y yo decía que estos gobiernos populistas de derecha o de izquierda que se entusiasma más en su carácter, ¿no? De gobiernos con todos los poderes, y de pronto descuidan lo esencial, lo fundamental. Hoy mismo yo diría, el Ecuador, el gobierno ecuatoriano debería estar absolutamente dedicado a ver cómo creo un ambiente de inversión, cómo estimulo la inversión extranjera nacional, porque no tengo recursos, no tengo dólares, y yo vivo en un país en donde el sistema está dolarizado. Vemos por ahí que se han hecho algunos estudios y, según se sabe, por parte de la Federación de Industriales del Ecuador con la ayuda de la Organización Internacional del Trabajo, y se ha hecho una encuesta a 550 empresas. De allí surge una respuesta. El 50% de las empresas consideran que el clima, el ambiente de inversión está entre regular y malo. Esa es la calificación para el Ecuador. En esas condiciones, cuando hay una obligación de ver cómo se logra invertir para crear más empresas, para que el país sea productivo, para poder precisamente precautelar el trabajo de los ecuatorianos, de los más pobres, a los que se dice atiende la revolución ciudadana. No, a través del bono no, tiene que ser a través de un trabajo permanente, de un trabajo formal, de un trabajo que sume entre los miembros de la familia a la economía doméstica de esa familia. Doña Gabriela, eso es lo que uno Calderón, busca, ¿no? Usted, que es una analista de manera general y puntual a la vez, ¿cómo ve la situación económica del país? En realidad yo creo que se ha agravado más de lo necesario por no tomar las medidas adecuadas. Yo creo que si se hubiese reconocido antes la burbuja del sector público, los ajustes primero no se hubieran necesitado, si es que no se hubiera inflado esa burbuja de tal manera, de tal magnitud. Y segundo, incluso si se hubiese inflado, se hubiese podido realizar de manera más quirúrgica y más dilatada, o sea, más gradual, los ajustes, de tal manera que la gente tenga tiempo de acoplarse al cambio de la realidad. Se viene hablando de una caída del precio del petróleo a nivel general en la prensa internacional desde el año 2011. Estamos en 2015 y esta realidad se la desayuna el gobierno en 2015. Oiga, a propósito, había un estudio, me parece que lo auspiciaban los alemanes, el destino del petróleo, y coinciden los analistas alemanes en que el petróleo ya es una cosa del pasado, que vamos hacia una nueva energía, y hablan pues esta energía subsidiaria, justamente el petróleo, etcétera. Para demostrar esto, pues, que todos estas grandes madrinas que han tenido los pueblos, el que no tenía petróleo prácticamente era un país de segunda, y el petróleo ha pasado a tal estado, a tal postración, que ya no es sinónimo de grandeza ser petrolero. ¿Cuál cree usted que es el destino sobre el petróleo a futuro inmediato? Bueno, en realidad en la literatura económica nunca se ha visto que los países petroleros son potencias económicas. En realidad se ha visto al petróleo en la mayoría de los casos como como una especie de maldición, porque da la casualidad que los países, la mayor cantidad de países que tienen petroleros son países en vías de desarrollo o emergentes, y estos países suelen tener marcos institucionales muy frágiles, muy débiles. Y entonces cuando uno encuentra petróleo en un país que no tiene Estado de Derecho, que tiene instituciones muy frágiles, pues esto lo que genera es una especie de corrupción y un círculo vicioso. Cuando uno encuentra petróleo, en cambio, en países con una fuerte institucionalidad, con Estado de Derecho, como Noruega, por ejemplo, resulta ser una bendición, como usted dice.
Sí. Y entonces lo que ha pasado es que en muchos casos no ha resultado ser una fuente de potencia, y entonces ahí tenemos muchos trabajos, por ejemplo, de economistas como Peter Bauer, Douglas North, más recientemente un libro que fue bestseller de Por qué las naciones fallan, donde básicamente le dan mucho crédito a los marcos institucionales para el desarrollo, no tanto así a los recursos naturales. Hay un ensayo muy breve que lo pueden encontrar en Google, en Internet, se llama La Tierra y las Personas, de Peter Bauer, donde se explica de manera muy concisa, pues que no tiene que ver mucho con los recursos, la dotación de recursos naturales, sino con la cultura, las tradiciones y las instituciones que se hacen respetar por esa cultura y esas tradiciones en distintas sociedades. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiero decir? Yo me puedo ganar la lotería y me puede ir muy bien. Usted se la puede ganar y le puede ir muy mal. Depende de cómo administramos la bonanza, cómo administramos esos golpes de suerte. Porque las dotaciones de recursos naturales, así como las bonanzas de materias primas, son golpes de suerte. Y hay personas que no aprovechan los golpes de suerte. Así como también hay personas el Ecuador que sí. prácticamente no ha aprovechado ni su cacao, ni su banano, ni su tremenda variedad mineral que tiene, que es impresionante. Oyendo hablar a gente que sabe internacionalmente de esto, uno se queda sorprendido, primero, de la información que tienen, en segundo lugar, de la grandeza mineral del Ecuador. En tierras tenemos calificadas definitivamente cerca de 16 millones de hectáreas para cultivos de extraordinario rendimiento. Y se puede ser muy rico sin eso. Así Por ejemplo, es. Hong Kong era más pobre que el promedio latinoamericano en 1960. Hoy en día esa ex colonia inglesa tiene un ingreso promedio superior al de la madre patria de ellos. O sea, tiene un PIB per cápita superior al de los ingleses. Y en la década de los 60 y 70, si uno ve referencias de Hong Kong en documentos de la ONU y distintas agencias de desarrollo y distintos economistas como John Kenneth Galbraith, todos decían que eso es un poco de rocas ahí, de que no tenían ningún prospecto de desarrollarse. Y sin embargo es una pequeña potencia económica que es más o menos casi equivalente al porte de Guayaquil. Impresionante, ¿no? Singapur igual, ¿no? Y a mí Con me 50 años de impresiona vida. es el Ecuador en su gigantesca riqueza que tiene. Puede decirme alguien que voy a ser repetitivo. Cuando llegaron los sudafricanos aquí, que saben tanto de oro, y se fueron hacia el sur, gobierno de Carlos Julio Arosemena Monroy, a constatar lo que ellos tenían de referencia, cuál era la riqueza aurífera del Ecuador. Llegó esta gente realmente atolondrada. Para hacer oro, buscar el oro en Sudáfrica, tenemos que bajar tantos centenares de metros. Y aquí llevaban una espátula que nos la enseñaron. Con esta espátula hemos rascado la superficie de un terreno y había oro. Ese es el país que ustedes tienen y ¿qué están haciendo? Nos increparon los 3 sudafricanos ingleses que vinieron en esa delegación. El Ecuador estalla en riqueza, en posibilidades, y estalla también en deficiencia de gobiernos, que vamos a ver con gran fe cómo se puede enderezar esto. ¿Cuándo vamos a tener sus primeros informes sobre esta investigación del Instituto Cato? Bueno, eso lleva tiempo, porque en realidad la idea es ir a investigar. Primero hay que investigar los distintos grupos de personajes, ¿no? Hay personas que estuvieron en la política, personas que influyeron desde la empresa privada, personas que influyeron en las universidades, y entonces hay que armar una lista, y son varios países, y luego de que se define la lista, luego hay que profundizar en cada personaje. De varios países, es una intervención estudiosa
de varios países sobre sus realidades. Sí, y son personajes relativamente desconocidos dentro y fuera de sus países, ¿no? Y es impresionante porque en los primeros años de las repúblicas independientes de América Latina tuvieron una influencia importante. Por ejemplo, sobre todo en lugares como Argentina, que Argentina llegó a ser uno de los países más ricos del mundo, justamente en la época en que tuvieron influencia este tipo de personajes. Por ejemplo, Juan Bautista Alberdi se le atribuye autoría de la Constitución Argentina de 1853, que es una constitución liberal clásica que denota una república con separación de poderes, un gobierno limitado, el principio de la subsidiariedad, de que todo lo que pueda hacer la empresa privada no tiene por qué hacerlo el Estado, una política liberal migratoria de puertas abiertas a la inmigración de todas partes, y fue así que Argentina pasa de ser una nación pobre a ser una de las naciones más ricas del mundo. De hecho, en 1896 el ingreso per cápita de Argentina era equivalente al ingreso per cápita de un americano, de un estadounidense. Y sin embargo, eso es algo que, por cierto, hay un gráfico que vi ayer, que la verdad es que es algo que debería ver el Papa Francisco, ¿no? Que siempre critica al capitalismo. Pues ahí tiene un ejemplo de cómo Argentina pasó de ser una economía abierta a los capitales y abierta al mundo hasta fines de los 1800, y se fue cerrando y volviendo un sistema mercantilista, corporativista, con proteccionismo comercial, puro nacionalismo y distintos tipos de colectivismos. Y vemos cómo se estanca y cómo empieza a involucionar esa sociedad, y en el mismo gráfico se ve cómo despega el ingreso per cápita de los estadounidenses. Había un recorte que alguien lo cargaba cuando Argentina era la gran meta de Italia y de los italianos, y ahí inclusive pues en esas supuestas pedanterías que dicen que tienen los argentinos, decían qué gran cantidad de apellidos argentinos hay en Italia, y era al revés, pues. La cantidad de italianos que habían pasado a la Argentina. Aquí vino una selección famosa de fútbol argentina, en el arco Diano argentino, italiano, Sobrero y Marante en la defensa, italianos, Pescia, Peruca en la media, italianos, y en la delantera Vernaza, italiano, Labruna, Di Stéfano o el otro gran centroforward, Lustó, Labruna, todos eran apellidos italianos, y los italianos y los argentinos creían que eran apellidos auténticos de Argentina, y era otra la visión de las cosas, en fin. Y también había mucha influencia, muchos capitales ingleses, digamos, era una economía totalmente abierta. Así es, y es una pena lo que ha pasado, ¿no? Hay pocos casos en la historia económica que vemos una decadencia, una involución tan impresionante como la de Argentina. Tremendo, de eso ya hablaremos tan pronto nos dé usted la oportunidad con cierta frecuencia tenerla en estos micrófonos, que los declaro suyos, para seguir hablando del Ecuador y del mundo. Mil gracias por su presencia aquí. Vamos a unos compromisos comerciales y volvemos con más entrevistas. Mil gracias, Gabriela Calderón. Muchas gracias.